¿Hay diferentes leyes espirituales? Una de ellas es la unidad. Así que ustedes conocen ese dicho que dicen los romanos. Creo que lo decían. Divide y vencerás. En realidad esto viene junto con el llamado. La meta de Satanás es dividir y así dominar la Biblia. Dice que uno vencerá a 1000 y dos vencerán a 10,000. Así que esto no es una progresión aritmética. Es una especie de progresión geométrica. Uno vencerá a 1000, dos vencerán a 10 o 3, 100,000 y 4, 1,000,000. Hay un poder enorme. Un vencerá a 1002, liderará a 10 o a 1003. 100,000, bueno, 4, 1,000,000, hay un poder enorme. En la unidad, resulta que en lo natural, si una persona, por ejemplo, puede levantar 70 kilos, y si otro levanta con esos kilos, en total hacen 140. Sin embargo, si dos lo levantan, pueden levantar 200. Resulta que en realidad la unidad hace la fuerza. Incluso en el Parlamento búlgaro dice, la unidad hace la fuerza. En Génesis capítulo 11 vemos algo muy interesante. Incluso empieza desde Génesis, en el segundo y tercer capítulo. En el segundo capítulo, es interesante que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Él los hizo una sola carne. Al crear la familia, Dios decide hacer la familia unida. Una carne, un hombre significa eso. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice Jesús. En otras palabras, ven lo que está pasando hoy en día con las familias. Divorcios dividen. Y en realidad, una unidad que Dios creó en la familia, incluso antes de la iglesia, mucho, mucho antes de la iglesia, Dios creó la familia. Y su objetivo es que la familia sea una. Jesús cuando ora, yo incluso aquí, déjame anotar solo, perdón, aquí voy a anotar. Esto es algo de lo que hablamos, seguimos hablando. Una carne. Así, Dios creó la familia para que sean uno, no dos. Es interesante específicamente cuando en Génesis capítulo 11 es, de hecho, empezaron a construir Babilonia, la torre, y Dios dijo lo siguiente, son una sola gente, un solo idioma hablan, son uno, nada les podrá ser prohibido. Esa es una declaración extraña de Dios sobre personas que han sido anticristos, es decir, el anticristo y una fuerte palabra contra Dios decidieron convertirse en dioses y construir su torre hasta el cielo. Y noten que Dios dice que nada les puede ser prohibido porque son uno. Y Dios los venció al dividir sus lenguas. Dividió las lenguas para que no pudieran ser uno y no pudieran lograr eso. Lo que han comenzado a hacer es un pueblo, un idioma. Nada les puede ser olvidado. Y lo hacen sin Dios. Cuanto más si estamos con Dios y somos uno, podemos vencer. Ustedes ven que el objetivo principal del diablo es dividir y para dominar. Si miramos en Mateo 12, versículos 25 y 26, y versículo lamentablemente creo que no puedo mostrárselo. Eso en la pantalla. Voy a ver si puedo mostrarles la pantalla. No voy a darles mi opinión. No puede ser, sí. ¿Y qué dice en Mateo? En el capítulo 12. Pueden abrir sus Biblias en este lugar. Son los versículos 25 y 26. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado,
Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma no va a resistir. Y si Satanás expulsa a Satanás, se ha dividido contra sí mismo. Entonces, ¿cómo podrá resistir su reino? Solo quiero ver cómo suena esto en inglés. Jason, el judío, 80 ante Demefren, y el reino dividido contra sí mismo. Elegido de Sol. Así. Y luego decía él desde el estrado. Entonces, Jesús simplemente dice esto, que un reino, una ciudad o una casa, divididos contra sí mismos, no pueden resistir. Yo seré destruido. Así que vemos que de hecho una de las cosas que nos hace fuertes es la unidad. La unidad no significa unión. A veces la gente se une por la carne. La unidad es algo que se realiza en el espíritu. Es interesante lo que dice Jesús. En la oración, incluso esto lo voy a anotar aquí. Juan, capítulo 17. Él ora al Padre y dice, ruego que sean uno. Nota que sean uno, como yo y tú somos. Uno, yo y tú, Padre. Nota que ser uno no significa ser una sola persona, porque el Padre y el Hijo no son una sola persona. El Padre ora por su Hijo, ora desde la tierra al Padre que está en los cielos y dice, así como yo y tú somos uno, como son ellos uno, uno en propósito, uno en motivos, uno en acuerdo. Así como nosotros somos uno, ellos también deben ser uno. Es decir, no quiere que seamos frascos médicos, no quiere que seamos una sola persona, quieren que seamos diversos, pero al mismo tiempo que seamos unánimes, un corazón, un espíritu, un pensamiento. Y Jesús dice, yo oro por ellos, para que sean uno, así como yo y tú somos uno, así que Dios quiere formar la familia, quiere hacer la iglesia, como un solo equipo, un equipo que tiene un solo objetivo, un solo motivo, un solo deseo, y que esto sea guiado por el Espíritu de Dios. Ahora quiero ir a Mateo capítulo 18. Mateo 18, capítulo 18 y versículo. Jesús habló de nuevo sobre este tema y miren lo que dice. En verdad les digo, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero nota que no dice lo que ates y lo que desates, sino lo que aten en plural, lo que desaten en plural. Él ya está enfatizando de nuevo el trabajo en conjunto, enfatiza el trabajo en equipo. Sobre la unidad, él dice, si estamos de acuerdo, si somos uno, podemos lograr mucho más de lo que cada uno podría lograr por separado. Luchemos, choquemos, juntos podemos lograr mucho más. Aquí dice que incluso podemos atar y desatar en los cielos. Lo que quiere decir, si quiere decir que en el segundo no fue. Atamos principados y potestades de las tinieblas. ¿No quiere decir aquí que lo que pidamos juntos lo recibiremos? Porque miren el siguiente versículo. Dice, les repito, significa que él está repitiendo esto. Si dos de ustedes, noten esto. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será dado desde el cielo, en los cielos. Y noten que dice la palabra ponerse de acuerdo. Y la miré en griego, esa palabra. Porque en inglés, por supuesto, Sheila Gray dice, pero miré la palabra en griego. Y la palabra en griego significa sinfonía o sinfonía, como sinfonía. Si ustedes son como una sinfonía, y aquí la traducción es armonía,
Por ejemplo, un acorde, otra palabra es acorde, y el barco se compone de, el estrés, suena, se compone de tres sonidos, más o menos hasta el pensamiento. Cada uno suena diferente, pero con uno están en armonía. Si estamos dispuestos así, no para ser iguales, pero que estemos en armonía unos con otros. Vamos a hacer una sinfonía, haremos música, y incluso Pablo en un lugar, cuando habla de que estamos llamados a buenas obras, allí la palabra obras es poema, en griego, claro. ¿Por qué no dejaron una palabra tan hermosa que estamos llamados, si creamos poemas, creatividad? Así como Dios es el creador, nosotros también debemos crear. Así que debemos estar, dice, en unidad, y aquí, en el versículo 19 dice que si estamos de acuerdo o si estamos en armonía, y cuando oramos, pedimos cualquier cosa, se les dará por mi Padre que está en los cielos. De nuevo, creo que estos tres versículos están conectados. Uno con la corbata significa oración, en unidad, y al final termina con el versículo 20, donde dos o tres, nuevamente ven que dos hay tres, no puede haber menos de dos, no puede un solo individuo reunirse consigo mismo. Así que él dice aquí, miren niños, no importa cuántas personas sean, pueden ser un puñado, pueden ser solo dos personas, pero que estén reunidos en unidad en mi nombre. Dice, pueden estar reunidos 2 millones, pero si no están reunidos en su nombre, y no son unidos, pero si dos están reunidos o tres en unidad, en su nombre, él dice, yo estoy entre ellos. Qué hermosa promesa tenemos, que nuestro Señor puede estar entre nosotros, y es muy interesante. Reinhard Bonnke dice, me gusta esta idea de Reinhard, no sé si la han escuchado. Él dice que yo soy una gran cero. Yo les digo que soy una gran cero, pero Jesús dice que soy uno. Y cuando pones a Jesús delante nos convertimos en 10. Y si somos dos personas, somos 2 cero. Y si colocamos la unidad delante de 100, si somos 3, nos convertimos en 1000. Y si somos 4, seremos 1 millón. Así que, ¿qué dice? No es importante. ¿Que eres cero? La unidad es importante, porque la unidad le da significado al cero. Aquí ven, cuantos más cero nos reunamos con Jesús, más resultados daremos. Y de esto tiene miedo el cuerpo. Por eso él busca dividir con algunas ambiciones carnales, y precisamente la palabra es ambiciones. Las ambiciones, aunque aparentemente espirituales, rompen las relaciones, mientras que la humildad lleva a la unidad. Y el Señor dice que da gracia a los humildes. En la verdad, en estas cualidades de la fidelidad, incluso en búlgaro, el fruto del Espíritu se dice que es fidelidad. En inglés es faith, fe, y es cierto que se relaciona con faith, pero en búlgaro. Me gusta este matiz de fidelidad. No es justo, no es fácil que una persona sea fiel. Hoy en día vemos muchas traiciones, pero la traición es del diablo. Judas traicionó a Jesús. Aquí está Absalón, ahora lo estábamos mirando solos. También hay tales traiciones. Él es Absalón, la imagen del diablo. Traicionó a su padre. Así que, ¿qué quiere el Señor? Quiere que seamos humildes. Quiere que seamos fieles. Quiere que seamos unidos. ¿Y podemos lograr mucho de esta manera? Quiero mostrarles algo más, y está en Santiago 1, versículos 7 y 8. Creo que esto también es importante. No solo, el reino debe ser uno. Ven, Bulgaria no es uno, América no es uno. ¿Y qué está pasando en este momento? No solo, la iglesia debe ser una. No solo la familia debe ser una, ¿verdad?
pero también la persona debe ser una... Miren la palabra en búlgaro. Se dice sanado. Es decir, se convierte en una persona completa. De lo contrario, está desgarrado. En el Salmo 1, en el Salmo 7, versículo 2, se habla de esto. El enemigo es como un león, es un relato, para que el enemigo, como un león, no desgarre mi alma. Hay personas que tienen almas desgarradas. Están enfermos por dentro, están divididos internamente. Incluso hay una enfermedad que se llama esquizofrenia en inglés. Yo miré la palabra en griego esquizo, o es ahí esquizo, significa desgarrado, dividido. La esquizofrenia en realidad es la fragmentación de la personalidad, división de la personalidad. La persona no está completa, dividido en dos partes, una pensaba y la otra de otra manera. Te encuentras con una persona en un momento, luego la encuentras completamente diferente, y esa persona no está de acuerdo consigo misma, no tiene unidad consigo misma, y no puede resistir, dice que no puede resistir, y esas personas no resisten. Así que incluso nosotros mismos debemos estar interiormente unidos, interiormente uno. Y en inglés, ¿qué dice Jesús? Tu fe te ha sanado. La fe significa que tu fe te hizo completo, te sanó. Muy interesante. Ahora vamos a ir aquí a Santiago capítulo 1. Y veamos aquí esto, los versículos 7 y 8 les mostrarán. Pero que pida con fe, sin dudar en absoluto, porque el que duda es como las olas del mar, que son empujadas y agitadas por los vientos. ¿Ven la indecisión? A la izquierda y a la derecha, esa persona es inestable, dudosa. En inglés, por cierto, aquí la palabra es double-minded, o más precisamente, Sara, después de eso. Mente dividida, sí. Y en la traducción ortodoxa está dicho aún mejor. Ahí se dice dudoso, alma dividida, porque en griego la palabra es dipsikos. Alma doble, alma dividida. Y dice tal persona, que no piense que recibirá algo del Señor porque es inestable, inconstante en todos sus caminos. Y en inglés, algunas traducciones, por ejemplo, dicen double-minded. Y muchos saludos. Se dice que una persona es inestable en la fe, inestable en su vida. Ves que en un momento está emocionalmente en una dirección, luego emocionalmente en otra dirección. Un momento está feliz y al siguiente está enojado. No puedes contar con una persona así, y él tampoco puede contar consigo mismo. Por eso necesitamos esa sanación, que nosotros mismos seamos sanados interiormente, y que nuestras relaciones también sean sanadas. Eso es. Jesús hizo un hoyo. Y aquí, muy interesante. Proverbios se habla del capítulo 6 sobre la hormiga. He notado que en la Biblia Dios nos envía con frecuencia. Jesús envía a la gente a observar, a mirar. Que las cremas polacas miren los pájaros del cielo y aquí la hormiga mire. Simplemente el Señor nos envía a observar las cosas que ha creado, porque en ellas hay sabiduría. Y si han leído, este libro se lo recomiendo. Sí, pueden leerlo, también pueden escucharlo. Hay una versión en audio en YouTube. Se dice que hay que practicar y celebrar el año Barbara Lawrence. Se escribe Lawrence. Es una muy buen libro y es pequeño. Pero él explica cómo a los 18 años creyó. Simplemente miraba un árbol sin hojas y pensó en cómo ese árbol tenía hojas y cómo las hojas habían caído y cómo la providencia nuevamente iba a dar hojas en primavera. Y al mirar eso, creyó en Jesús y me digo, Señor, hombre, así que creeré y de ese árbol creeré. A veces traemos agua de 10 pozos para que vean cosas en las curvas. No solo creyó,
caminó con Dios durante 40 años hasta el final de su vida. Digo, ¿qué es este evangelio de este árbol? Dios bendiga ese árbol, como el evangelio, pero así es, que el libro es bonito y pueden verlo, pero aquí están las hormigas. Dios nos da un ejemplo de cómo trabajar como la hormiga que recoge en verano. Y ella no trabaja sola, ella trabaja en equipo. Una gran cantidad de hormigas se esfuerzan cuando encuentran algo. Algún grano, varias hormigas van, lo mueven, lo trasladan. Ahora, lo otro que saben es Salmo 133. Cuán bueno y agradable es, dice el Señor, que los hermanos vivan en unidad. Y luego dice que es agradable como aquel ungüento que corría por la barba. Por lo tanto, la nueva barba significa que hay unción, hay presencia. Luego dice que es agradable como la rubia gitana. ¿Por qué? ¿Por qué no? No es como en Florida. Allí está seco en Israel. Esa rubia es como la lluvia. Si no hay esa rubia, no habrá fruto. Así que eso da. Al final dice que Dios ha ordenado allí la bendición. La vida es eternamente. Decida, significa que hay unción, hay fruto, hay bendición, hay vida eterna en la unidad. Y así. Por supuesto, en el Salmo 127 también se habla de esto. Que si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. Y luego dice cuán bueno es, ¿verdad, los niños? En la juventud, porque llenaba su tula con ellos. Es decir, no será avergonzado en las puertas de la ciudad. Los niños, aquellos a quienes hemos educado, son como flechas que enviaremos contra el enemigo, y así sucesivamente. Y en la Biblia se habla constantemente de esta unidad, y quiero aquí, entre otras cosas, leerles otro versículo que añadiré a esto. Y este versículo, cierto, se encuentra en 1 Pedro capítulo 10. 1 Pedro, no yo, en el capítulo 10, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice así. Aquí lo diré con este pensamiento. Busquemos lo que nos une y no lo que nos divide. Y 1 Pedro 40 nos dice, según el don, que cada uno de ustedes ha recibido, sírvanse con ella unos a otros como buenos administradores de la multiforme o multiforme gracia de Dios. Esta traducción al búlgaro no es muy buena. Por lo tanto, pasaré a King James. Les presenté a Henry Gray. El martes, Iván el ministro debe estar ahí. Yo soy Stuart, folclorista temporal. Entonces dice que cada uno ha recibido don de Dios el don. La palabra es carisma. Cada uno ha recibido algún tipo de carisma. Cada uno ha recibido algún don de Dios. Y la gente, ¿verdad? Pregunta, quiero servir a Dios. ¿Cómo sirvo a Dios? Según el don que has recibido. Según ella servirás. ¿A los demás? ¿Cómo servimos a Dios? ¿Sirviendo a los demás? Porque Dios no es para que digas algo que debamos entregarle a Él. Hagamos algo especial por Él. Él lo hace para que a través de nosotros pueda ayudar a los demás. Y dice, según el don que cada uno de ustedes ha recibido, sirvan con ese don unos a otros. Es decir, ¿cómo entiendes tu ministerio, tu llamado? Según el don, cuando te llama para algo, te da el don correspondiente, la herramienta adecuada, para que puedas llevarlo a cabo. Él te da las habilidades para que puedas llevarlo a cabo. ¿Y cómo puedo entender cuál es mi don? Bueno, he notado dos cosas principales para reconocer el don. Es como si tienes un don, te resulta fácil hacerlo. Hay personas que sin mucho esfuerzo cantan. Hay personas que pueden tocar. Hay personas que pueden pintar. Por ejemplo, ahora,
Mimi puede dibujar. Sus padres son artistas. Sin embargo, a ella le resulta fácil entregarse a la pintura. Sin embargo, no es así con las matemáticas, por ejemplo. No vamos a hablar más sobre eso, sobre las matemáticas. Sobre sus habilidades matemáticas, como ha enfurecido a su padre. Así, otro indicador es el deseo. No solo puedes hacerlo si tienes el deseo de hacerlo, el anhelo de hacerlo. Ese es el anhelo de, vamos, aquí. En este caso, es un don natural, en el mundo espiritual. Es el anhelo del espíritu. 1. La gente anhela, por ejemplo, oran por los enfermos. Otros anhelan profetizar. 3. Anhelan predicar la palabra. 4. Anhelan cuidar de los pobres, de los huérfanos, de... 5. Otros anhelan dedicarse a la gestión. 6. Otros anhelan ayudar a alguien. Otros anhelan dar. En general hay diferentes tipos de dones. Los que Dios ha dado a las personas. ¿Y qué debe hacer una persona para seguir el deseo del Espíritu? Hay una clave, por cierto, en Gálatas. El 5º capítulo se dice que sigamos al Espíritu y no a la carne. Y dice que aquellos que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y también dice que solo eso puede que ya estuviera en Romanos, en el capítulo 8. Allí se dice eso, que el anhelo del grupo correcto es el anhelo del Espíritu. Y el deseo de la carne. Así que no puedes hacer lo que quieres. En otras palabras, en esta lucha, entre dos deseos, un deseo carnal, el otro deseo espiritual. ¿Y cómo vencemos el deseo de la carne? Siguiendo el deseo del Espíritu. Sigue al Espíritu y no satisfarás los deseos carnales. Es decir, al seguir los deseos espirituales, no te quedará tiempo ni fuerzas para ocuparte de las cosas carnales. Así, veamos si hay algo más aquí que quiero compartir con ustedes. Y al final, Juan 15, capítulo 4 y 5, quiero hablar de esto y llamar la atención sobre ello. Allí se habla de la unidad en el Espíritu, o de la unidad con el Espíritu. Capítulo 15, versículos 4 y 5. Jesús dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Y yo en ustedes, y yo permaneceré en ustedes. Es decir, dijo, permanezcan en mí y estén juntos conmigo, en armonía, en unidad, y yo estaré con ustedes y en ustedes. Así como la rama, nosotros somos las ramas, no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Así que ustedes tampoco pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Vemos que no solo una persona debe estar unida consigo misma, en la familia, en la iglesia, pero también debemos estar unidos con el Señor. Trabajemos juntos con Él. El Señor dice: si están conmigo darán fruto como la rama da fruto. Si están separados de mí como un pedido que está roto, por mucho que se complementen, no podrán dar resultados. Así que comenzamos desde la unidad con el Señor, pero también debemos buscar la unidad entre nosotros, porque puede parecerles que no son muchas personas. Sin embargo, al mismo tiempo, ustedes son una gran fuerza. ¿Ustedes son una gran fuerza? Sí, no miran las diferencias. No siguen la carne. Y siguiendo el impulso del Espíritu y la guía del Espíritu, pueden realizar grandes obras. En América, yo también, fuera de América y en Bulgaria también. Sí, gloria a Dios. Esa fue, en líneas generales, la palabra que tenía en el corazón para hablarles.